Y ya para terminar, y con el fin de dar cierre con broche de oro, porque pues, estamos todos acá interesados en cómo disminuir este riesgo cardíaco y cómo tratar de evitar algo que, como les decía al principio, es imposible de prevenir una muerte súbita, pero sí puedo disminuir mi riesgo de hacer un evento cardiovascular. Nos va a acompañar la doctora Pilar Morales. La doctora Pilar es médica internista y cardióloga. Actualmente es la presidenta del capítulo de cardiología de la mujer y trabaja como cardióloga en la Fundación Santa Fe de Bogotá y los COOS Medical Center. Doctora Pilar, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Bueno, buenos días, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación también al capítulo de reanimación cardiopulmonar. Creo que estamos haciendo una excelente labor con todos aquellos que nos están escuchando y esperamos que también todo esto que hemos realizado hoy para ustedes, ustedes también tengan la posibilidad de divulgárselo a quienes ustedes más quieren, que son sus familias y sus más allegados. ¿Me confirma, por favor, doctor, que ya esté compartiendo la pantalla, please? Sí, ya estás compartiendo. Gracias. Gracias, Jorge. Entonces, efectivamente, todos mis compañeros y colegas han hablado hoy de cómo prevenir ese riesgo, de cómo actuar ante esa muerte súbita, de cómo establecer esas diferencias entre los diferentes tipos de síncopes. Y pareciera que hoy les voy a hablar de algo diferente, pero no. Les voy a hablar de la raíz de mucho de esto que les estamos hablando y de cómo podemos disminuir ese riesgo cardiovascular, inclusive de hacer una muerte súbita. Y yo quiero que ustedes se respondan allá dentro de sus casas si creen en el destino, si eso ya está escrito, si ya está pactado, si Dios nos dijo que teníamos que ser lo que somos hoy día, si las decisiones cambian, porque con base en eso vamos a mirar si efectivamente pues tiene o no tiene sentido lo que les voy a hablar. Y de segunda pregunta les voy a decir, ¿se han preguntado alguna vez cómo se van a morir? ¿Alguna vez ustedes se han planteado eso o siempre creemos que eso es para otros, que eso me va a tocar a los 80 años y que de pronto no tengo necesidad de hacer nada para evitar una muerte, sobre todo una muerte súbita? Y este minuto que les he estado hablando han pasado muchas cosas. Ustedes mandaron un mensaje de WhatsApp, cargaron una foto al Instagram, vieron un TikTok, enviaron un correo, etcétera, etcétera. Y en ese mismo minuto, 36 personas se han muerto de causa cardiovascular. Esto pasa alrededor de todo el mundo. 18 millones, 19 millones de personas, casi un tercio de lo que vive en Colombia, se muere al año alrededor del mundo por causa cardíaca. Y es la principal causa de muerte, discapacidad y gasto sanitario a nivel del mundo. Y no es diferente en Colombia. Miren ustedes que nosotros, como principal causa de muerte, nos morimos de enfermedades isquémicas del corazón, seguidos de las enfermedades cerebrovasculares. Y un día yo estaba hablando con mi hija y le estaban enseñando el ciclo de la vida. Entonces ella me decía, bueno, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y realmente lo que sucede en muchas ocasiones es que en la vida a veces, y espero que después de esto solo a veces, nazcamos, crecemos, nos reproducimos. En algunas personas aumentamos el riesgo cardiovascular, nos infartamos y finalmente nos morimos. Ese es realmente el ciclo de la vida. Y ahora les quiero preguntar, ¿les ha pasado que el motor de un carro o de su carro para súbitamente de todo? Pues les puedo decir que así también funciona con el corazón. Puede pasar que siendo el corazón el motor de su vida también pare súbitamente y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cuáles son los determinantes de salud o de que yo tenga X o Y estado de salud o de enfermedad? Puede ser por los servicios de salud, puede ser por el medio ambiente, puede ser por la genética, también puede ser por los estilos de vida. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que básicamente lo que yo pueda hacer respecto a lo que pase con mi salud, el 50%. Quiero que escuchen muy bien. La mitad del trabajo lo tengo que hacer yo. Muchos esperamos a que sea el médico, a que sea, no sé, Diosito que nos dé salud, etcétera, etcétera, pero los estilos de vida es un 50% del trabajo de nosotros. Y lo más importante de esto es que respecto a los gastos, respecto a esos estilos de vida, solamente nos vamos a gastar 1% versus el 90% que se gasta en servicios de salud cuando desafortunadamente no hacemos ningún cambio respecto a esos estilos de vida.
Conforme a esto, nosotros siempre desde la Fundación Colombiana del Corazón, con los cardiólogos que pertenecemos a este maravilloso proceso, les contamos a todos ustedes cómo funciona el tema del método 10 del cuidado como estilo de vida. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir mi riesgo cardiovascular desde diferentes aspectos? Movimiento, comida, tabaquismo, la misma mujer, pensamiento positivo, vitamina N, etcétera, etcétera, y eso se los voy a ir mostrando paso por paso. Lo primero es la cultura del movimiento. Yo creo que ustedes no han escuchado a un doctor que no les diga a ustedes, por favor, muévanse. Un cuerpo en movimiento es un corazón en movimiento. Cuando nosotros tenemos menos de 5.000 pasos al día, desafortunadamente nos convertimos en personas sedentarias y esto ya se convierte en un factor de riesgo cardiovascular. A medida que vamos aumentando los pasos que damos en el día, de 5.000 a 7.000, quiero que ustedes observen, de 7.000 a 10.000 es donde mayores beneficios podemos obtener. Disminución de presión arterial, disminución también de las cargas de azúcar, disminución de peso y por supuesto esa disminución de riesgo acumulado de que yo tenga un evento cardiovascular. Acá les voy a mostrar entonces cuáles son esas pautas que siempre les pedimos a ustedes que realicen en su caso y en su diario vivir para asegurarnos que estamos haciéndole check al movimiento. Uno, pues obviamente tratar de mantener el peso saludable. Dos, evitar los hábitos sedentarios, tanto pues estar en el computador, mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo en el celular scrolleando. Y lo que invitamos siempre es hacer es no solamente la actividad física que les acabo de mostrar, que es que por ejemplo la caminata, sino también ejercicio aeróbico, resistencia y resistencia dinámica e isométrica. El aeróbico, entonces lo que nosotros siempre les invitamos es de 30 a 60 minutos, 5 veces por semana. Esto puede ser caminar rápido, pero si lo podemos hacer más vigoroso, como trotar o correr, también es muy válido. El ejercicio de resistencia es súper importante. Esto incluye las pesas y ojalá se pueda hacer 2 o más días en días no consecutivos. Y el 3, que es aquel que hace referencia a aquellas contracciones isométricas, las bandas, etcétera, etcétera, que nos llevan a fortalecimiento muscular. Eso deberíamos hacerlo al menos 4 veces a la semana durante 2 días que no sean consecutivos. ¿Esto por qué se los digo? Porque miren lo que está abajo en rojo. La inactividad física duplica el riesgo de muerte súbita cardíaca. En un estudio que salió publicado en 2021 nos mostró que caminar 30 minutos al día nos podía reducir la muerte súbita en un 25%. Entonces, ahí va el primer dato. Segundo, la cultura de la alimentación saludable. La invitación siempre es también a que por favor merquemos con una lista previa y que todo, esto se lo digo absolutamente a todos mis pacientes en la consulta porque muchos me dicen, venga, ¿qué suplementos, qué cosas fit me puedo comprar? Eso es muy caro. Nosotros siempre les decimos, todo lo que esté empaquetado y se muera mucho, que perezca durante mucho tiempo, le va a cortar a usted la vida. Pero todo lo que le perezca rápido, que es básicamente lo que viene de la tierra, a usted le va a alargar la vida. Entonces trate de comprar todo lo que venga de la tierra. ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas que tenemos respecto a la alimentación y que la invitación es que siempre se individualice dependiendo del caso de cada persona? Es que siempre al menos deberíamos consumir entre 3 y 5 porciones de frutas o vegetales al día. Esto puede ser mitad y mitad, 2 de frutas, 2 o 3 de vegetales, comer más proteína, sobre todo magra y blanca, pescado y pollo, disminuir la carne roja a 1 o 2 veces por semana máximo, consumir poca sal significa sobre todo la sal no que nosotros ponemos en la alimentación, sino la que encontramos en esos empaquetados y en esos embutidos, que finalmente es de donde vienen más esas cargas de sodio. La mayoría de nosotros no le vamos a meter 5 bolsas de esas chiquiticas de sal a la comida, que es lo máximo que podríamos nosotros poner en una alimentación. Esa gran cantidad de comida, esa gran cantidad de sal viene de las comidas de ultraprocesados, harinas refinadas, etcétera, etcétera. Consumir buena cantidad de potasio, eso nos lo dan varias frutas y verduras. Rotundamente evitar el azúcar, sobre todo refinada en alimentos procesados, comer mucha más fibra, limitar el alcohol, lo ideal siempre va a ser 0. La invitación siempre también es a que coman, a que tomen 3 a 5 tazas, porque ahí les boto el dato, también disminuye el riesgo de arritmias y de muerte súbita, no más, pero menos tal vez no nos haga tanto efecto. Y por supuesto evitar otras bebidas, sobre todo jugos y todo esto que no nos hace bien.
¿Por qué les digo esto de la alimentación? Otra vez les uno el mensaje con la muerte súbita. La dieta tipo mediterránea, que es algo muy parecido a lo que les estoy mostrando, puede reducir la mortalidad súbita hasta en un 35%. Y lo que sí nos puede aumentar a nosotros ese riesgo súbito es lo que ya les he repetido constantemente, que es esa comida ultraprocesada. Voy con un dolor de cabeza, un dolor en el pecho, un dolor que nos está generando mucha preocupación, es el tema del humo. Al principio el tema del cigarrillo pues salió sobre todo para las personas jóvenes y en algunas mujeres también como un estilo de vida muy cool, muy nice, en donde nos sentíamos muy poderosas porque nos veíamos muy lindas con el cigarrillo hasta el punto de tener propagandas y comerciales que relacionaban a los doctores promocionando los cigarrillos y a los niños, diciendo que eso también los iba a calmar en algún momento. Pero nos dimos cuenta que el cigarrillo tiene efectos a corto y a largo plazo, y eso es lo que les voy a contar ahorita. A corto plazo, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, obviamente aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, obviamente también genera una reducción de la condición física y del rendimiento deportivo, nos cambia el color de los dientes, nuestro olor se cambia también, favorece la placa dental y esto obviamente pues tiene que ver con el tiempo acumulado en que yo esté fumando. Sin embargo, y esto es lo que debería salir en la revista Time, no fotos de personas famosas haciendo cosas en TikTok, sino que esto es lo que debería alertar a la gente. ¿Cuáles son esos problemas a largo plazo del cigarrillo? No solamente tiene que ver con el cáncer, no solamente es cáncer de pulmón, son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, disfunción sexual que a muchos les preocupa, envejecimiento prematura, problemas de cataratas, úlceras y adicción a la nicotina. Respecto al corazón, lo que sucede, sobre todo la parte vascular, es que se genera un aumento en el infarto hasta 2 veces, un aumento en accidente isquémico cerebrovascular en 2 a 4 veces y también dilatación de la aorta en unas 6 veces. Y les puedo contar también que fumar triplica el riesgo de muerte súbita cardíaca, que es lo que hemos estado hablando hoy, y el vapeo tan famoso que también se ha asociado a arritmias y también a muerte súbita. Acá les voy a mostrar cómo es un árbol de sus arterias coronarias. Mírenla ustedes, bonitas, salen lisas, limpias, salen con buena conformación. Y esto es algo que tomé de un paciente que es fumador. Esas arterias se vuelven grandes, gordas, dilatadas, tienen mucha tortuosidad y en muchas ocasiones inclusive nosotros no podemos hacer nada para prevenirlo. Esto se los contaba ya a unos estudiantes más, jóvenes en donde les decía, mire, la nicotina produce un proceso de dependencia similar al alcohol, a la heroína, a la cocaína y hasta de los propios ex que son bien tóxicos. La nicotina es igual o peor. Y lo vemos todo el tiempo a las personas que fuman. La misma publicidad se ha encargado de mostrarnos a nosotros ese efecto, pero desafortunadamente, a pesar de que nosotros estamos todo el tiempo trabajando sobre las leyes estatutarias donde se disminuya este consumo, pues las tiendas y la industria tabacalera sí que nos pone en bastante problema con respecto a su comercialización. 50% de los fumadores morirán por una enfermedad relacionada con el tabaco, pero acá hay algo que es muy positivo y que siempre hay que recalcárselo a aquella persona que está fumando. No solamente lo negativo, porque estoy casi segura que sabe cuáles son esos efectos a largo plazo y corto plazo, sino también unos beneficios de dejar de fumar. Cuando uno deja de fumar a los 20 minutos, la circulación periférica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca mejoran. A las 12 horas también esa circulación periférica empieza a ponerse en marcha. A las 24 horas el olfato, el gusto y el aspecto de la piel comienza a normalizarse. Y ya con respecto al tiempo, ustedes pueden observar acá que si pasa un año y yo dejo de fumar, después de ese año el 50% del riesgo de un infarto reduce sustancialmente. Y cuando dejo de fumar durante 15 años, ese riesgo se equivale a alguien que no ha fumado. Estas imágenes, por eso les digo que para mí es un tema muy dramático, no solamente desde el punto de vista de psicosocial, sino también familiar. La exposición de los niños, si bien han cambiado, pues hay situaciones como por ejemplo esta, en las que
La edad del vapeo, que nació como una solución al tabaquismo aparentemente, está en los niños y en los jóvenes de 13 a 15 años. Son falsamente seguros. Y ustedes pueden observar hoy un niño con una mamá que está ahí atrás bailando lo que sea de reggaetón o de rap, y definitivamente pues ellos están en un riesgo muy alto de tener muerte súbita. Respecto al cuidado de la mujer, para mí esto es un tema bastante importante, es un tema que nos daría un simposio completo para hablar. La invitación es a que todas aquellas mujeres y aquellos hombres que tienen muchas mujeres a su alrededor también, madres, esposas, hermanas, puedan estar pendientes de que no solamente a las mujeres nos atañen el tema de los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes, sino que también hay otros factores de riesgo asociados a la mujer únicamente que nos aumenta a nosotros el riesgo. ¿Cuáles son esas? Menopausia precoz, que la paciente esté con terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, que tenga una menarquía, es decir, su fecha de primera regla antes de los 10 años, que sufra de síndrome de ovario poliquístico, que tenga complicaciones en el embarazo como preeclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino, no sin desconocer que además de eso a las mujeres tenemos otros determinantes sociales como por ejemplo el rol social que jugamos, nuestras multitareas, nuestro estado conyugal, si tenemos o no violencia intrafamiliar, si nos pagan o no nos pagan bien en nuestros trabajos, todo eso tiene un efecto porque estamos expuestas a lo largo de toda la vida a diferentes alteraciones de diferente tipo, no sé, no solo hormonal, sino por ejemplo también asociados al embarazo. Algunas tenemos cáncer de seno que nos expone a radio o a quimioterapia que a largo plazo nos va a generar un aumento en el riesgo cardiovascular. Ya el doctor Juan Carlos les contaba a ustedes que siendo mujeres nosotras tenemos menos probabilidad de recibir reanimación cardiopulmonar cuando tenemos muerte súbita por diferentes factores, y eso sí que retrasa en nosotras pues la salida a una circulación espontánea. Hay algo que es muy bonito y que me gusta mucho hablarlo, que es la cultura del pensamiento positivo. Cuando llega el paciente al consultorio, uno les pregunta siempre, ¿cómo se encuentra, don José? ¿Cómo se encuentra, doña María? Y hay dos tipos de pacientes. El que nos dice, ahí va todo más o menos, ahí vamos, pues ajá. O el que llega y dice, todo va muy bien. Esos todo van muy bien. Muchas veces también tienen muchas complicaciones de cáncer, de infarto, se les han muerto muchos familiares, etcétera, etcétera. Pero es la manera en cómo ellos pueden percibir también la vida y la enfermedad. ¿Vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio vacío? Y lo que les puedo contar es que esa actitud positiva, que espero que a partir de hoy tengamos mucho mejor actitud frente a las cosas que nos suceden, nos genera un mayor bienestar psicológico y eso nos disminuye hasta la mitad o hasta un 50% la posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y muchas veces el 90% de las cosas catastróficas que nos imaginamos no suceden. El 90% no va a suceder. Y es la manera en cómo nosotros enfrentamos esa vida. 10% es lo que está alrededor, que el gato está maullando, que mi hija no ha llegado, que mi esposo no me ha llamado, etcétera, etcétera. Y el 90% de eso depende de cómo reaccionamos a ello. Entonces yo puede ser que yo le dé un enfoque negativo o a un enfoque positivo. Esto nunca lo he hecho, no importa, puedo aprender de nuevo. Esto no es posible, no tengo ni dinero, no importa, yo me la rebusco y gestiono los recursos. No me siento preparado para este cambio, listo, no pasa nada, soy capaz y me arriesgo. Entonces, ¿esto por qué se los cuento? Porque hay unas hormonas del estrés y unas hormonas, digámoslo así, de la felicidad. Cortisol, adrenalina, glucagón y prolactina están relacionados con altos niveles de hostilidad, ansiedad, estrés, depresión, y eso, adivinen qué, aumenta el riesgo 2 a 3 veces mayor de muerte súbita, inclusive sin enfermedad cardíaca previa. Y las hormonas de la felicidad, que les quiero venir a decir cómo lo podemos hacer, porque pues la pregunta aquí fue cómo puedo disminuir ese riesgo. Entonces, ¿cómo voy a generar yo más endorfinas, más serotonina, más dopamina y más oxitocina? Para generar más endorfinas, puedo practicar un hobby, me busco reír con mis seres queridos, sonrío al saludar, impulso el sentido del humor positivo, bailo, canto, trabajo en equipo. Si quiero liberar serotonina, agradezco absolutamente todos los días por lo que me pasa, porque eso o es un aprendizaje o una mejora.
disfruto la vitamina N que ya les voy a contar, recuerdo los momentos felices, miro fotos viejas sin nostalgia ni tristeza, sino con la felicidad que me generó ese momento de tomarme la foto, hago ejercicio aeróbico y tomo el sol. Con respecto a la dopamina, dormir, asegurar dormir entre 7 a 8 horas, celebrarnos nuestros logros diarios. Hace poco una médica me decía, oiga, ¿será que es malo que yo me autorreconozca lo buena que soy? ¿Será que dejo de ser humilde? Y le dije, no, para nada, celébrese usted, porque muchas veces la gente alrededor no va a decirle, usted es buena, usted es muy exitosa, etcétera, etcétera. Eso usted mismo debería reconocérselo. Y la oxitocina. Meditar todas las mañanas, siempre se los digo, acariciar a su mascotita, vayan y tengan gestos de generosidad, no siempre dar es recibir, ese dar, el recibimiento nos lo da nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo generando esa oxitocina, ponernos la mano en el corazón, abrazarnos a nosotros mismos y acariciarnos también nos genera más oxitocina. Otra cultura de la conciencia plena. Todo este tema de yoga, de meditación, de ciertos deportes específicos también tienen evidencia de reducción de la presión arterial, hasta en números que parecen similares a los de hasta de los medicamentos. Ir al psicólogo y que de pronto nos plantee una terapia cognitiva conductual no está mal, hay que normalizarlo, porque miren que también toda esa reducción de estrés y de esos problemas que tenemos del día a día y de drenarlos definitivamente nos puede impactar en nuestra presión arterial. Entonces, garantizar el sueño, buscar cómo reducir ese estrés y aplacar ese sistema nervioso autónomo que me puede generar arritmias, oír música al menos 25 minutos 3 veces por semana. Todo esto se los digo yo a ustedes porque las personas con baja regulación emocional y sin hábitos de pausa mental pues tienen más riesgo de decisiones como, por ejemplo, comer en exceso, fumar, no consultar al médico, estar sedentarios, porque pues obviamente pues no es una prioridad su corazón. Cultura de la vitamina N, esto lo maneja mucho la Fundación Colombiana del Corazón y es básicamente inmersión consciente en la naturaleza. Ahí sí, lo de abraza un árbol tiene mucho sentido porque se ha demostrado que reduce la presión arterial, el estrés, el azúcar, combate lo que les estaba hablando de la depresión, nos recarga de energía y también nos potencia el sistema inmunitario. ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas veces decimos, ay, no, yo estoy muy ocupado. Resulta y acontece que muchos de nosotros tenemos plantas en nuestras casas. Solamente contemplar sus plantas, asomarse al sol, sentir la brisa. Además de eso, visitar parques, ojalá 2 veces por semana. Si ustedes pueden una vez por mes, vayan a un jardín botánico. Me dijo una paciente estos días que estaba súper bonito aquí en Bogotá, que cada viernes, el último día del viernes de cada mes, están dando unos shows increíbles. Y ojalá cada año ustedes puedan salir a un parque natural y hacer un turismo que les genera a usted bienestar. Y a propósito de turismo, ya vamos a terminar. Hablamos del cuidado en las vacaciones. Pasa muchas veces que en las vacaciones nosotros creemos que es para armar el desmadre, comer de todo, tomar mucho alcohol y no pasa de esa manera. Las vacaciones son periodos de descanso que nosotros deberíamos garantizar y además de eso deberíamos buscar esas actividades que no sean sedentarias. De hecho, deberíamos saber que si nosotros vamos a bajar nuestras revoluciones, pues también deberíamos comer menos. Buscar ahí sí los procesos de sueño reparador, irnos de vacaciones y regresar con unos kilos de más definitivamente no va a ser una buena opción en ese caso. ¿Qué puede ser si eventualmente nos dicen, ¿nos puedo tomar un trago? Bueno, listo, un trago al día en vacaciones puede ser algo aceptable. Lo que sí les puedo contar es que, como ven y observan ustedes ahí abajo, 10 a 15% de estas situaciones de muerte súbita suceden en actividades recreativas. Entonces, que ustedes aprendan esto y que aprendan a cuidarse durante sus vacaciones también es muy importante. Y ya por último, la cultura de los todo el tiempo nos está nosotros hablar de conozcan sus números. Siempre es muy importante que no se sepan solamente el número de la cédula, del celular, de la dirección, sino cuáles son esas metas que ustedes deberían lograr y que se las deberían preguntar a sus médicos tratantes. ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su perímetro abdominal? Debería ser menos de 80. Su azúcar, menos de 100.
Estos 100 miligramos. ¿Cuál debería ser su colesterol? Menos de 200. ¿Cuál debería ser su colesterol bueno? Más de 50. El LDL, que es el colesterol que nos mata y que nos tapa las arterias, debería ser individualizado según el riesgo, y por eso es la invitación a que ustedes vayan, asistan y les digan, pregúntele a su médico, ¿cuál es mi riesgo cardiovascular? Porque lo quiero disminuir. Y los triglicéridos menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Por qué les digo esto? Porque el 80% de las causas de estas muertes súbitas están asociadas a enfermedades cardíacas que en su momento se pudieron prevenir. Entonces, en resumen, la inactividad física, los comportamientos sedentarios, la alimentación rica en grasas saturadas, azúcar y sal, el humo del cigarrillo y el vapeador, el incremento del cortisol por condiciones de estrés y la desconexión del ser humano con la naturaleza permiten deducir que el 90% de los seres humanos vamos a tener enfermedad cardiovascular. Y cuando no actuamos a tiempo, muchas de esas personas lamentablemente no van a tener una segunda oportunidad, porque la muerte súbita puede ser la primera y última manifestación de la enfermedad cardiovascular, que muchas veces es silenciosa. Entonces, les quiero proponer dejar esa posibilidad de desfragmentalizar su corazón y generar muchos hábitos que nos puedan disminuir esos riesgos de enfermedad cardíaca. Y tienen dos opciones: o se dejan llevar y que fluya, así tipo película Destino Final, que igual si voy caminando me cae una escalera en la cabeza y ya me morí, o al contrario, tomo acciones y cambiamos el rumbo de la enfermedad cardiovascular. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Por eso, y se lo di, el doctor Químico dijo algo muy importante: cada minuto cuenta, y lo que hagamos por nuestra salud se acumula con el tiempo. No podemos esperar a la muerte súbita. Muchas gracias. Doctora Pilar, espectacular la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Toca usted unos puntos que muchas veces dejamos por fuera en cuanto al riesgo cardiovascular, y que eso incluso ha sido estudiado en pacientes en UCI, y es nuestra actitud y nuestro compromiso frente a nuestras propias condiciones de vida. Y usted misma lo dijo, pacientes en UCI que tienen buena actitud tienen más posibilidades de salir adelante que aquellos pacientes que de entrada tienen una mala actitud, aun si tienen los mismos factores. Hay una pregunta que me parece que es muy importante que respondamos en vivo. Usted nos habló del vapeo. ¿Se acuerda que cuando salió los vapeadores, salió incluso un artículo en New England, salió una nueva enfermedad que se llamaba el Billy? Y la gente piensa que eso ya no sucede porque a medida que va pasando como el boom de la noticia, ya pues deja de ser noticia. Es como el COVID, seguimos viendo gente muy enferma por COVID, pero ya nadie habla de eso porque ya pasó el boom de la noticia. Entonces, muy bueno que nos habló sobre el vapeo. Nos preguntan específicamente sobre la marihuana, que muchas personas que consumen marihuana dicen, esto no es tan grave como el cigarrillo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Y no, con respecto, todas estas drogas psicoactivas tienen ciertos riesgos a nivel del endotelio y de los vasos. Muchas de ellas también no solamente vienen puras, sino que vienen con mezcla de otros componentes. Estos componentes generan vasoespasmos o cierres súbitos de las arterias, y esto a lo largo genera arritmias. Entonces, normalizar cualquier tipo de consumo de estas sustancias tiene que hacerse con mucho cuidado. Ni el cigarrillo, ni el vapeo, ni la marihuana, ni la heroína, ni la cocaína, ni el ex son saludables para la salud. Entonces, mucho cuidado con todo este tema que está normalizándose. No es que haya mi dosis personal y ya con eso no me pasa nada. Claro que sí. De hecho, el consumo de la marihuana es la apertura también para el consumo de otras sustancias como LSD, como hongos, como cocaína, como heroína. Y ahí es cuando viene un sinnúmero de complicaciones que no es para personas grandes, esto es para personas jóvenes, y hay personas que tienen muerte súbita, que tienen infartos de miocardio, que tienen arritmias condicionadas por el consumo de estas sustancias. Y nos hablaste también del humo en términos generales, o sea, podemos hablar de que humo es humo, y no Sí, eso importa es cuál es la fuente del humo. importante. Esto es súper importante, no, por temas de tiempo, pues no se los conté explícitamente, pero quiero que sepan que hay tres tipos como de tabaquismo, por decirlo así: de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. El de primera mano es el del fumador, el que recibe directamente ese humo, ¿m? Que va directo a la vía respiratoria. El de segunda mano es ese tabaquismo pasivo: yo fumo delante
tantas mujeres que tenemos absolutamente enfermas de sus pulmones o del infarto porque su esposo fumaba delante de ella, y el de tercera mano, que tampoco es muy reconocido, y es ese humo y esas partículas que quedan alrededor de todos los, como si fuera un fomite, entonces en los muebles, en las mascotas, alrededor del aire, que a largo plazo también genera pues complicaciones de tipo cardiovascular y también pulmonar. Entonces, mira que el humo uno dice, no, pero estamos en un lugar libre de humo, y eso es algo muy importante. Es un esfuerzo que creo que lleva 20 años esta política. Nosotros no tenemos espacios de libre de humo, no porque a alguien se le ocurrió sacarnos el cigarrillo, sino porque una asociación muy grande estuvo allá en el Congreso dando la pelea para que todos respiremos espacios libres de humo. Entonces eso debería también seguirse prolongando, e inclusive eso ya viene con el tema del vapeo, que es muy importante también hablar. Y hace poco salió algo sobre las velas. A muchas personas les gustan las velas aromatizadas, tienen la casa llena de velas y todo También, eso, sí. pero humo es humo, ¿no? Humo es Entonces, humo. humo es humo, toda Humo fuente. de, humo de vela, humo de leña, humo de cigarrete, de todo. Humo es humo. Y lo último que nos hablaste y que, bueno, hay muchas felicitaciones para usted en el chat, creo que no vamos a Ah, tener muchas tiempo de que les gracias. responda absolutamente a todas. Eh, Porque pues ahorita probablemente todo el mundo se va a empezar a desconectar, pero quiero decir que hay muchas felicitaciones que de pronto no alcanzará a ver en el chat. Pero una última cosa que nos hablabas era sobre la importancia del entorno natural y pues sabemos que la contaminación en forma de humo es mala, pero la contaminación auditiva también nos puede producir daño y todo este estrés. Entonces creo que ha sido muy, muy, muy bueno a ver desde el punto de enfoque cardiovascular un enfoque un poco más grande, más amplio a cómo podemos modificar nuestro entorno. Así es, Muchísimas doctor. gracias, doctora. No, usted, doctor, por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Qué alegría que todos estén escuchándonos todo esto, porque tenemos que hacerlo más, hacer más ruido, y ojalá que todos aquellos que nos escucharon hoy puedan replicar este mensaje, no solamente el que ustedes les dieron tan valioso respecto a la reanimación y todo esto, sino también del cuidado del estilo de vida. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas, muchas gracias a todos los asistentes. Tuvimos más de 400 personas acá conectadas y más de 120 personas en Facebook. Entonces, creo que el mensaje final es ese, lo que dice la doctora Pilar. Repliquen esto. Repliquen esta información porque el voz a voz es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen día. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Jorgito. Con mucho gusto, doctora, doctores, a todos. Hasta luego. Excelente. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.